La madre de mi esposo le dio la llave de mi casa a su hija adicta, pero ahora está encerrada en la cárcel luego de que destrozó el lugar y su hija ha desaparecido. Yo, de 30 años, he estado con mi esposo, Robin, también de 30, desde que teníamos 14 años. Eso significa que conozco a su familia desde hace más de 15 años, y a lo largo de ese tiempo he aprendido mucho sobre ellos, algunas cosas buenas, otras malas. Su familia siempre ha sido complicada, pero como siempre he tratado de mantenerme al margen de todo eso, no me ha afectado demasiado. Al menos hasta ahora, la hermana de Robin, Brenda, de 35, ha llevado una vida difícil. Desde hace tiempo que ha sido algo peor que la oveja negra, impredecible, siempre metida en problemas. Pero no siempre fue así. Hubo una época en nuestra adolescencia en la que Brenda era simplemente una chica normal, pero con el tiempo las cosas empezaron a descontrolarse. No sé exactamente qué pasó, pero cayó en las drogas, y ese fue el inicio de su caída en picada. No fue solo una fase o una experimentación. Brenda se sumergió en el mundo de la adicción y con ello vinieron los robos, las mentiras y la manipulación. Robaba a miembros de la familia, mentía sobre dónde había estado o qué estaba haciendo, y lastimaba a las personas sin parecer importarle. Me rompió el corazón cuando una vez nos robó dinero a mi esposo y a mí. Habíamos estado ahorrando durante meses para comprar un refrigerador nuevo, y el dinero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la confrontamos, actuó como si no fuera gran cosa e incluso se rió, como si estuviéramos exagerando. Por suerte el padre de Mason repuso el dinero por Brenda y el tema quedó ahí. Sus problemas no terminaron ahí, las drogas la hacían actuar con violencia, y pronto fue arrestada. Ya no se trataba de delitos menores. Brenda estaba involucrada en crímenes graves. Robaba tiendas, se metía en peleas y enfrentaba cargos que no se podían ignorar. Fue entonces cuando Robin, sus padres y el resto de la familia empezaron a distanciarse de ella. Todos entendimos que no iba a cambiar, sin importar cuántas oportunidades le diéramos. Recuerdo que Robin y yo hablamos sobre cómo ya no podíamos seguir apoyando su comportamiento destructivo. No era que no nos importara, pero no podíamos seguir permitiéndolo. Cuanto más la ayudábamos, más nos quitaba, y las cosas nunca mejoraban. Entró en rehabilitación varias veces, y por un corto tiempo había una mínima esperanza de mejora. Habíamos puesto mucha fe en su rehabilitación, pero siempre recaía. Era triste, porque no había mucho que pudiéramos hacer por ella. Cada recaída traía más caos, más dinero robado, más mentiras y más promesas rotas. Lo peor era que lastimaba a quienes realmente querían ayudarla. Para Robin, en particular, fue muy difícil. Amaba a su hermana, pero ella solo lo arrastraba a sus problemas cada vez que podía. Eventualmente, decidió dejar de hablar con ella. No podía soportar verla seguir destruyendo a la familia. Y aquí es donde todo se pone interesante. Mi suegra, Nancy, de 60 años, siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para Brenda. No importa cuántas veces Brenda se equivocará, Nancy estaba convencida de que su hija merecía otra oportunidad y que, eventualmente, lograría salir adelante. Lo entiendo completamente, es su madre, y como madre, siempre quieres ver lo mejor en tus hijos. Pero con el tiempo, esta mentalidad ha llevado a Nancy a justificar y facilitar las malas decisiones de Brenda, lo que ha metido a la familia en serios problemas. Pero recientemente ha hecho algo que me ha afectado a mí directamente, ya que hasta el momento, yo veía la mayoría de estas cosas desde afuera. Nancy me llamó de la nada un día, mientras Robin y yo estábamos planeando un pequeño viaje de trabajo. Me dijo que Brenda la había contactado, asegurándole que estaba intentando cambiar su vida y que necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo. Luego, Nancy soltó la bomba, le iba a dar mis llaves a Brenda. Dijo que lo haría porque Brenda no tenía otro lugar a donde ir y necesitaba un techo mientras nosotros no estábamos. Le pregunté si hablaba en serio, y ella solo seguía insistiendo en que estaba exagerando. Me decía que Brenda estaba mejor, que solo sería temporal y que todo estaría bien. Le dije que no. De ninguna manera iba a permitir que Brenda se quedara en mi casa, especialmente después de todo lo que había pasado en el pasado. Estaba siendo razonable al decirle que no confiaba en Brenda y que no estaba de acuerdo con que se quedara allí. Pero Nancy no escuchó. Me dijo que no me preocupara, que ella lo tenía bajo control y que simplemente me relajara. En ese momento estaba tan furiosa que simplemente fui hasta la casa de mi suegra y le pedí la llave. Solo se la había dado para que regara mis plantas mientras no estaba y ventilara la casa antes de que llegáramos, para que no tuviera olor a encierro. Robin y yo nos íbamos al día siguiente, así que simplemente nos quedamos con la llave y no se la dimos a nadie más. Aun con la llave en mi poder, decidí asegurarme de que todo en la casa estuviera bien resguardado, objetos de valor, documentos importantes, cualquier cosa que pudiera ser robada o dañada.
Revisé todas las puertas y ventanas, verifiqué 2 veces las cerraduras, y honestamente, solo esperaba que Brenda ni siquiera apareciera o que, si lo hacía, no causara ningún problema porque ahora no tendría llave. Nos fuimos, y me tranquilicé porque durante unos días todo parecía estar bien, pero entonces recibí una llamada de mi vecino. Me dijo que había visto a una mujer, que describió como Brenda, en la casa, entrando y saliendo en los últimos días. Al parecer, estaba yendo y viniendo, y mi vecino estaba preocupado porque no la reconocía. Intenté llamar a Nancy porque seguramente ella sabría lo que estaba pasando, pero no contestó. Lo intenté una y otra vez, pero nada. En ese momento, entré en pánico. Mi mente iba a 1000 por hora, y no podía evitar pensar que Brenda probablemente estaba haciendo algo terrible en mi casa. Era imposible no tener un pensamiento catastrófico cuando Brenda está involucrada. Y no ayudaba a estar tan lejos sin noticias y esperando lo peor. No sabía qué estaba haciendo Brenda ahí dentro. Podía estar organizando fiestas, destrozando la casa o algo peor. Intenté llamar a Robin, pero estaba en medio de reuniones de trabajo y no podía responderme de inmediato. Para aclarar, el viaje de trabajo era de él, pero yo viajé también para transformarlo en un viaje de placer y negocios. Además, necesitaba un descanso del mío. Pero sí, estaba sola en esta situación y me sentía completamente impotente. No tenía idea de qué hacer. Así que llamé a la policía, porque eso era lo único sensato para hacer en ese momento. Sé que algunas personas pueden pensar que llamar a la policía fue una reacción extrema, pero en ese momento no había otra opción. Necesitaba proteger mi casa y no tenía idea de qué estaba haciendo Brenda. La idea de que estuviera sola en mi casa, potencialmente haciendo quién sabe qué, era demasiado. La policía llegó, y después de revisar la casa, confirmó mis peores temores. Brenda ya no estaba allí, pero el daño estaba hecho. Mi casa era un desastre. Había cosas rotas, bebidas derramadas, basura por todas partes y todo era un caos. No podía creerlo. No era solo el desastre, era el hecho de que Nancy permitió que esto sucediera. Ignoró por completo mi decisión y dejó que Brenda entrara en mi hogar sin mi permiso. Y si te preguntas cómo hizo esto, creo que ha hecho una copia de la llave. Y las cosas solo empeoraron. La policía me informó que Nancy podría estar en problemas por haberle dado las llaves de mi casa a Brenda sin mi permiso. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos, pero resulta que Nancy violó algunas leyes de propiedad. Ahora la están interrogando, y parece que legalmente está metida en varios problemas. Y para empeorar las cosas, Brenda ha desaparecido. Nadie sabe dónde está, se esfumó por completo. Ni siquiera estoy segura de si está a salvo, pero esa no es mi preocupación en este momento, sino cómo dejar mi casa a su estado anterior. Mason estaba furioso cuando se enteró, no sabía que Nancy había hecho esto, y cuando lo supo, me llamó de inmediato. Estaba molesto, pero más que nada, estaba decepcionado de su madre. No podía creer que hiciera algo así, especialmente después de todo lo que había pasado con Brenda. Se siente mal porque es su familia, y en parte piensa que es su culpa lo que ha sucedido. Y aunque se siente mal porque su madre está pasando por todo esto, también ha dicho que no piensa ayudar a Nancy con sus problemas legales. Ralph, mi suegro de 65 años, realmente no tenía mucho que decir al respecto. Siempre ha sido el más neutral y no quería involucrarse, porque dijo que ya había advertido a Nancy sobre Brenda y que ella no le hizo caso, así que ahora debía afrontar las consecuencias. Honestamente, nadie en la familia quiere ayudar a Nancy en este momento, ni Ralph, ni Mason, nadie. Solo hay un puñado de personas que dicen que quizás debería haber esperado a que Nancy respondiera y me diera una explicación, en lugar de llamar a la policía y meterla en problemas. Incluso dicen que ahora que ya ha sufrido algunas consecuencias, es momento de ayudarla y sacarla del problema. Quizás retirando la denuncia, o quizás hablando con la policía para ayudar de alguna manera. Así que gente que no conozco de Reddit, ¿soy la mala por llamar a la policía por culpa de mi cuñada y poner a mi suegra en problemas legales? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde todo el incidente, para aquellos que no quieran hacer la cuenta, y aquí les traigo una actualización. Todavía no sabemos dónde está Brenda ni qué está haciendo, y a estas alturas, ya me di por vencida tratando de averiguarlo. Lo he hecho porque fue un comentario común de mi anterior publicación. La verdad que es la última de mis preocupaciones en este momento. Eventualmente, mi suegro, Ralph, pagó la fianza de Nancy para sacarla de la cárcel. Honestamente, nunca pensé que llegaría el día en que Nancy tuviera problemas con la ley, pero aquí estamos. Supongo que no debería sorprenderme tanto, considerando la manera en que ha estado encubriendo a Brenda durante años, pero aún así, esto es un nuevo nivel. Según Ralph,
Nancy le ha confesado tener una copia de la llave desde hace tiempo, aunque fingía aceptar la nuestra cuando nos íbamos de viaje para que no lo supiéramos. Su defensa es que necesitaba una para una emergencia. Si nos quedábamos afuera, ella nos salvaría y le agradeceríamos por eso. Eso podría suceder si no hubiera hecho lo que hizo con Brenda. Ni siquiera la cárcel la ha puesto a pensar que todo lo que hizo estuvo mal. No hay remordimiento ni una disculpa. En lugar de eso, sigue defendiendo a Brenda como una fanática. Sabe muy bien lo que su pequeña, entre comillas, ha causado en mi casa. Mi suegro le ha mostrado las fotos. Entiendo que es su hija, y comprendo que como madre quiera ayudarla, pero en algún momento tiene que darse cuenta de que todo esto ha estado muy mal. Brenda es una adulta que ha cometido suficientes errores, y Nancy tiene que dejar de justificarlos. Aunque no es solo una justificación, realmente cree que Brenda está cambiando su vida y que yo debería darle otra oportunidad. Ha intentado llamarme varias veces, dejándome mensajes de voz en los que me suplica que es solo una recaída, pero que ha visto mejoras en Brenda. Pero yo no le creo. Durante años, ha estado dándole segundas oportunidades a Brenda, y lo único que ha hecho es empeorar cada vez más. No es que no me importe Brenda, pero no puedo seguir permitiendo que mi hogar y mi tranquilidad estén en riesgo solo porque Nancy está demasiado cegada. Mason y yo seguimos tratando de lidiar con el desastre que dejó Brenda. Arruinó muchas de nuestras cosas, probablemente con un valor de cientos o incluso miles de dólares. Cuando entré y vi el desastre, estaba totalmente destrozada. Había objetos rotos por todas partes, manchas de comida y bebidas en los muebles, y todo estaba esparcido como si un tornado hubiera pasado por ahí. No era solo desorden, parecía que alguien había intentado arruinarlo todo intencionalmente. Ni siquiera sé por dónde empezar con la lista de cosas que necesitamos arreglar o reemplazar: el refrigerador, el sofá, la mesa de centro. Todo está roto o completamente inservible. Era mucho peor de lo que imaginaba en un principio cuando me lo contaron. Mason está comprensiblemente furioso por lo sucedido. Aunque enojado ya no es una palabra que se ajuste a su estado, diría que furioso o algo peor. De hecho, le exigió a Nancy que no reembolse por todo, cada uno de los objetos que Brenda destruyó o arruinó. Nancy ha estado aún más a la defensiva cuando Mason le exigió que pagara por las cosas. Está buscando cualquier excusa para no pagar y que dejemos esto atrás, pero es demasiado. No hablamos de un jarrón o una silla, sino muchos objetos y mucho dinero que tendremos que pagar nosotros si ella no lo hace. Así que estamos muy motivados a buscar la compensación. Mason le dijo a Nancy que se callara de una buena vez, y que si quería seguir defendiendo a Brenda que al menos pagara por los daños. Lo peor para Nancy, además de la creciente cantidad de problemas que tiene, es que el resto de la familia también la está dejando de lado. Hablo de la familia del lado de Mason. La mía está completamente de mi lado en este momento. Incluso Ralph, quien siempre ha sido el más neutral en la familia, está tomando distancia de ella. Le dijo que la había advertido sobre Brenda y que debía pagarnos porque si no las cosas podrían ponerse aún más feas para ella. Si ella aún se niega a pagar por estas cosas, no tendremos más remedio que buscar un abogado y demandarla. Serán más problemas legales, pero no es como que podamos encontrar otra forma de hacerlo. Actualización 2. Seguimos con la ola de actualizaciones, cada vez más frecuentes al juzgar por el tiempo que ha pasado entre la última. Solo una semana. Hace un par de días, Ralph recibió una llamada de su banco sobre algunos cargos extraños en su tarjeta de crédito. Le informaron que había actividad sospechosa y que el banco había bloqueado la tarjeta. Ralph canceló la tarjeta de inmediato, sospechando que quizás había sido hackeado o algo por el estilo. Él no había hecho ninguna compra inusual, así que todo le pareció muy extraño. Poco después de cancelar la tarjeta, recibió una llamada de Brenda. Brenda, de alguna manera, consiguió los datos de la tarjeta de crédito de Ralph y la estuvo usando sin que lo supiera. Cuando Ralph canceló la tarjeta, ella lo llamó exigiéndole que lo arreglara. Y lo peor, ni siquiera se disculpó ni explicó por qué ni para qué había usado su tarjeta sin permiso. En lugar de eso, simplemente le exigió más dinero porque lo necesitaba para vivir. Por supuesto, Ralph estaba absolutamente furioso. No solo desapareció después de causar un caos, ahora le robó y actúa como si fuera culpa de Ralph por cancelar la tarjeta. Por eso presentó otra denuncia por fraude y robo. Ella también está recibiendo cargos por lo que hizo en mi casa, gracias a que un vecino la pudo describir. Ahora Ralph ha presentado su denuncia y esperemos que eso sirva para encontrarla. Nancy, como era de esperar, sigue defendiendo a Brenda como si nada estuviera mal. Le está diciendo a Ralph que no lo haga, que es su hija y que es solo un poco de dinero.
Le ha contestado que si es solo un poco de dinero, que se haga cargo por los gastos de la casa de su hijo, total es solo dinero. No sé qué más espera Nancy que Brenda haga para ver que todo esto está mal. Sigue en su esquina, asegurando que Brenda solo necesita más oportunidades, pero esto no es un videojuego con vidas infinitas. Aunque sí creo que Nancy vive en un videojuego, porque parece estar en una realidad alternativa. Por otro lado, Mason sigue esperando a Nancy que nos reembolse por todos los daños que causó Brenda. Incluso le ha dicho que está dispuesto a ir a un abogado si eso es lo que necesita para pagarle. Hemos tenido que lidiar con daños por miles de dólares en nuestra casa para regresarla a su antigua condición. Había muchas cosas rotas y pasamos muchas horas ordenando y limpiando, por lo que esperamos recuperar todo eso. Sabemos que Brenda no tiene capacidad para pagar por eso, pero Nancy sí. Y si tanto quiere apoyarla, es momento que deje de hablar y ponga el dinero. No creo que le quede mucho tiempo a Nancy o paciencia a Mason. Si no paga en esta semana es probable que llegue una carta del abogado o la demanda directamente. Actualización 3. Por fin ha llegado la demanda que tanto esperaban para Nancy, pero antes debo contarles qué fue lo que provocó que Mason la pusiera en marcha. Hasta ahora, yo tenía esperanzas de que Nancy terminara pagando por voluntad propia, pero no. Ha hecho algo aún peor con ese dinero. Finalmente, han encontrado a Brenda y ha sido arrestada. Estaba viviendo en una casa abandonada, donde se reunían otras personas que consumen diferentes tipos de drogas. Ella había usado su móvil para cargar la tarjeta de crédito de su padre y la utilizó para comprar algunas cosas, como comida, cerca de la zona. La policía investigó los alrededores, y con la información de que ella es una adicta, no fue difícil saber que estaría en un lugar así. Se estableció una fianza de unos $40,000, porque había riesgo de fuga, y todos pensamos que nadie la pagaría. Es decir, es una cantidad enorme, mucho más que los destrozos que causó en nuestra casa. Pero mi suegra tomó todos sus ahorros y cuentas de pensión y los utilizó para pagar la fianza. Debo admitir que ha puesto el dinero donde tiene la boca, porque si Brenda se fuga, mi suegra perderá todo ese dinero. Cuando nos enteramos de esto, estábamos completamente furiosos. Ralph nos llamó porque pensó que debíamos saberlo y nos contó todo. Cuando terminó la llamada, Mason y su padre llamaron al abogado y pusieron la demanda contra Nancy y Brenda, exigiendo que pagaran por los daños. Sabemos que Brenda no tiene cómo pagar nada, a menos que vuelva a robar una tarjeta, pero es la principal responsable de todo esto, así que también tiene que ser demandada. Aunque al final, quien realmente tendrá que pagar será su madre. La reacción de Nancy fue del tipo, no pueden hacerle esto a su propia madre, sobre todo cuando tiene tantos problemas legales y financieros. Estaba a punto de llamar a mi esposo para intentar convencerlo, pero mi suegro la detuvo y le dijo que mejor pagara todo, porque el próximo abogado que conocería sería el del divorcio. Mi suegro está aún más molesto con ella por lo que nos ha contado. Porque, aunque es su dinero el que usó para la fianza, también sabe que tendrá serios problemas financieros cuando se jubile, lo que terminaría afectándolo a él. Y todo por salvar a una hija que ya no tiene salvación. Entre otras cosas que ha estado contando, Ralph nos habló un poco sobre cómo comenzó esta caída al infierno para Brenda. Todo empezó en la preparatoria, cuando conoció a un grupo de chicos en el que estaba uno que le gustaba. Comenzó a reunirse con ellos, pero eran una mala influencia, exactamente el tipo de personas que, como padre, no quieres cerca de tu hija. Eso es lo que pensaba mi suegro, pero Nancy tenía otra opinión. Nancy creía que era bueno que tuviera más amigos, ya que Brenda nunca había sido muy sociable. Ahora tenía un grupo de chicos y chicas con quienes pasar el tiempo, y Nancy lo veía como algo positivo. Pero este mismo grupo fue quien le presentó las drogas. Primero fueron cosas más suaves, pero al terminar la preparatoria pasaron a sustancias más duras. Y como siempre, Nancy permitió que Brenda siguiera por este camino. Si tan solo hubiera evitado que se reuniera con esas personas, ahora no debería $40,000, ni tendría problemas legales, ni una demanda encima por más dinero. En cuanto a Brenda, se está quedando en la casa de mis suegros. A pesar de que mi suegro no quiere tener nada que ver con ella, está en el sótano, donde improvisaron una habitación. Para Nancy, esto es importante, porque allí están sus $40,000, y no creo que quiera correr el riesgo de que el dinero se fugue. Actualización 4. Brenda se ha fugado y mi suegro ha pedido el divorcio. Eso es lo que ha estado pasando últimamente y de lo que trata esta actualización. Brenda escapó de la casa en un momento en el que nadie lo esperaba. Fue el sábado por la noche y se fugó bajo las narices de Nancy. No sé qué esperaba de una adicta, que se quedara quieta y no saliera a buscar su próxima dosis. Así que Nancy puede despedirse de ese dinero, porque Brenda ha incumplido su parte del trato al escapar.
Así de fácil se han desperdiciado $40.000, una cantidad que para mi suegra era muchísimo dinero. Mi suegro aún tenía la esperanza de que Brenda se presentara al juicio y que Nancy pudiera recuperar el dinero, pero todo se ha ido por la borda en este momento. Por eso, ha decidido cortar sus pérdidas y divorciarse, para no tener que mantener a Nancy cuando finalmente se retire. Mi suegro podría haber tomado esta decisión antes, pero con todos los problemas causados por Brenda, ha tenido que seguir trabajando un tiempo más. Es normal que ahora esté cansado de todo, porque Nancy solo ha pensado en ella y en Brenda, ignorando completamente a mi suegro. Ya no es un hombre joven, y está agotado de trabajar para lo que piensa que no vale la pena. Así que ahora le ha entregado los papeles del divorcio y se ha mudado a otra habitación dentro de la casa. Al momento de escribir esto, no sabemos realmente dónde está Brenda, pero siendo adicta y desesperada, no creo que tarde mucho en ser atrapada de nuevo. Al menos mi suegro se ha asegurado de que, cuando regresó a vivir allí, todos sus documentos y tarjetas bancarias ya no estuvieran en la casa. No iba a correr el riesgo de que Brenda los robara de nuevo. Actualización 5. Brenda ha sido atrapada y mi suegra ya tiene el veredicto de su juicio. Brenda fue detenida solo 5 días después de fugarse, en un estado deplorable. Había vuelto a consumir y ni siquiera sabía ella dónde se encontraba. Se le han añadido nuevos cargos a los que ya tenía, y mi suegra no recuperará su dinero, porque mientras Brenda estuvo fugada, no se presentó a una audiencia, tal como estaba estipulado. El divorcio y la demanda por el dinero aún siguen su curso legal, pero no espero que tengamos noticias pronto sobre eso. Lo que sí tenemos son noticias sobre las consecuencias del arresto de mi suegra, por haberle dado una copia de la llave de nuestra casa a Brenda. El juez le ha ordenado 80 horas de servicio comunitario, que deberá cumplir en un centro donde alimentan a personas sin hogar. La única razón por la que fue declarada culpable, ya que podría haber alegado que no sabía cómo Brenda entró a nuestra casa, es porque siempre admitió que solo quería darle un lugar a su hija para quedarse. Siguió diciendo eso hasta que su abogado le aconsejó que dejara de hacerlo. Además, la copia de la llave fue encontrada en la casa, luego de que Brenda la abandonara, y tenía un llavero que sabíamos que pertenecía a mi suegra. Ahora, Brenda tendrá que esperar en la cárcel hasta su juicio, sin posibilidad de salir bajo fianza. Tampoco hay nadie que la pague, pero lo menciono solo como un detalle curioso. Actualización 6. Curioso. Actualización 6. Esta es mi última actualización sobre el asunto, aunque llega 15 meses después de la anterior. En este tiempo, mi suegro se ha divorciado y mi suegra ha tenido que pagar por los daños causados por su hija. Y por supuesto, también tengo novedades sobre Brenda. Comenzaré con el divorcio, porque es lo menos interesante, dejándolo mejor para el final. Mi suegro finalmente se ha divorciado, y eso ha sido todo. No crean que Nancy no intentó luchar para evitarlo o para que Ralph le diera otra oportunidad, pero para mi suegro ya era demasiado tarde. No los aburriré con los detalles, pero mi suegro se ha ido con su plan de retiro intacto, algo de dinero y parte del dinero de la casa. Incluso está considerando jubilarse en unos meses. Por otro lado, mi suegra perdió la demanda, a pesar de que intentamos llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Pero ella insistía en que no había hecho nada malo, lo que hizo que el proceso se alargara mucho más que el divorcio y tomara más tiempo del que hubiéramos preferido. Al menos ahora tenemos nuestro dinero. Y en cuanto a mi cuñada, Brenda ha sido sentenciada a 3 años de prisión. No solo por haber entrado en nuestra casa, sino también por haber golpeado a otra adicta en una de las casas donde solía quedarse, y por fugarse. ¿Es poco? Sí, demasiado. Pero le redujeron la condena porque aceptó ingresar a un programa de rehabilitación dentro de la cárcel. El juez sabe perfectamente que ha estado entrando y saliendo de estos programas como si fueran puertas giratorias, pero según él, es lo mejor para un adicto. No estoy de acuerdo con su decisión, pero es mejor una Brenda presa que libre.